humane, como se le llama ahora. Y la naturaleza era un objeto nomás, un objeto externo a nosotros. Nosotros nos sentimos por sobre la naturaleza y con la capacidad y de poder sustraer de ella todo lo que nosotros necesitáramos, sin pensar que a lo mejor nosotros somos parte de la naturaleza también, ¿ya? Entonces, como que nos separamos de la naturaleza, la vimos como algo externo, nos sentimos por sobre ella, fuera de ella, y la veíamos solamente como una proporcionadora de recursos. Y ahí comienza el problema, porque no la estamos viendo como parte nuestra, no nos estamos viendo nosotros como naturaleza, la vemos como algo externo. Y estamos hablando de toda la naturaleza, de la fauna, de la flora, de todo lo que no es humano, ¿ya? Entonces, ahí se inicia, yo diría, el problema que termina en estos momentos, cuando estamos casi al borde del precipicio, en que hemos consumido casi todos los recursos, hemos contaminado todo el planeta, hemos destruido casi todos los ecosistemas de nuestro planeta están alterados o destruidos, ¿ya? O al borde de su desaparición, un proceso que no se puede parar, ¿ya? Que no lo paramos por un decreto, tiene que ser con una acción muy drástica que no se vislumbra en estos momentos. Por eso es que es tan importante este proceso en Chile, porque nosotros fuimos, por así decirlo, los que reactivamos o aceleramos este proceso a través de nuestro sistema neoliberal. El sistema neoliberal que funciona en estos momentos en Chile es el más destructivo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todas las acciones económicas, industriales que se realizan en nuestro país son decisiones que se toman a nivel de empresas. El gobierno no participa, es lo que se llama el Estado subsidiario, ¿ya? Que está en nuestra Constitución, que deja a todos los privados y no tiene contemplada una visión ecológica de nuestro país, y en general el neoliberalismo no considera a la naturaleza que tenga un valor especial, sino que es solamente un valor económico en función de lo que nosotros podemos rentar de ella. Entonces, esa manera de ver a la naturaleza como algo económico es lo que agudizó, ¿ya?, este proceso que ya venía de 2 siglos, pero que en los últimos años, los últimos 40 años, se aceleró mucho en todo el mundo, porque no nos olvidemos que nosotros fuimos un laboratorio neoliberal y de aquí se exportó este modelo a todo el mundo y se aplicó con distintas variaciones en todas partes, hasta en China. Imagínense ustedes, en todo el sistema de producción de China se basa también en nuestro sistema neoliberal. Entonces, vaya que somos responsables, pues ya ahora tenemos la posibilidad de nosotros de revertir este proceso. Por eso que es tan importante lo que vaya a pasar en Chile el próximo año. ¿Y cuál creo yo, o creemos en general los ecologistas, que es la solución a este drama que tenemos en Chile y en el mundo, que es cambiar el sujeto de la Constitución? O sea, que el sujeto del cual se habla y al cual se le defiende en la Constitución y se le protege y se le considera sus derechos, no sea el humano, sea la naturaleza, con el humano incluido. O sea, no sentirnos nosotros fuera de la naturaleza. Tampoco es bueno que, digamos, le damos más derecho a la naturaleza y al humano por separado. No, tenemos que considerar un nuevo ente jurídico que sea la naturaleza con el humano incluido. Obviamente que vamos a tener una parte de la Constitución que se refiere solo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos capaces de alterar la naturaleza y también somos los únicos que somos capaces de relacionarnos entre nosotros a nivel global. O sea, podemos impactar al planeta como no puede impactar ninguna otra especie. Entonces tenemos que tener también una regulación especial para nosotros, pero la regulación fundamental tiene que estar pensada en la naturaleza. ¿Y por qué esto es tan importante y no deja de ser una cosa más bien quimérica o poética hablar de naturaleza? Porque cuando nosotros establecemos que la naturaleza
es el sujeto de derecho de nuestra Constitución, determinamos todos los demás sistemas. O sea, es el sistema económico el que tiene que adecuarse a eso, es el sistema jurídico el que tiene que adecuarse a eso, es el sistema social el que tiene que adecuarse a eso, es el sistema cultural el que tiene que adecuarse a eso. Si partimos ya diciendo aquí lo que tenemos que proteger es la naturaleza como un todo, y entendiendo la naturaleza como una multiplicidad de seres que se interconectan, ¿ya? Y que tienen un equilibrio, ya que nosotros los conocemos como ecosistemas, así le denominamos, y esos ecosistemas están totalmente intrincados, ya, y conectados entre ellos de manera que para nosotros es invisible, pero funciona así, con leyes que a veces nosotros no conocemos, ¿ya? Porque la biología, incluso la ecología, conoce algo de cómo funcionan las cosas, pero no logra entender exactamente todo el funcionamiento de la naturaleza. No somos dioses en ese sentido, somos limitados para conocer la naturaleza. Entonces, esta manera, digamos, de ver la naturaleza es la que para nosotros es el comienzo de la solución, si es que hay, ¿ya? Porque hay gente muy pesimista, y tiene razones para hacerlo, que ya no hay nada que hacer porque el mundo está controlado por las grandes corporaciones y las corporaciones no van a permitir estos cambios. Y si ustedes se concentran en el proceso constituyente, se van a dar cuenta que el sistema económico va a estar tratando en todo momento, ¿ya?, de evitar que la naturaleza sea sujeto de derecho, porque eso simplemente es una limitación que se le pone a las mineras, a las corporaciones internacionales que establecen proyectos contaminantes en Chile, a las grandes inmobiliarias, a las forestales. Todas esas empresas se van a ver perjudicadas, ¿ya?, en términos económicos, pero la sociedad y las futuras generaciones sí que se van a ver beneficiadas. Entonces, es compleja la decisión que hay que tomar, es casi una decisión de sobrevivencia, ¿ya? Y por eso es la importancia de que nosotros podamos introducir el concepto de que la naturaleza sea sujeto de derecho. Y esto no es algo que se le ocurra a los ecologistas porque sí, ¿ya? Yo diría que hay dos vertientes de este concepto que son paralelas, ¿ya? Y que de alguna manera conversan y son similares. Primero me voy a referir al concepto de ecología profunda, que nace en Noruega, y quien el creador de este concepto de ecología profunda se llama Arne Næss, un noruego, un gran filósofo, profesor de la Universidad de Oslo, el profesor más joven que tuvo la Universidad de Oslo, y él fue el que instaló este concepto de ecología profunda. ¿Por qué le puso ecología profunda? Para diferenciarlo de aquella ecología que se acomoda al sistema, que es la ecología social o política, o el conservacionismo, que son las primeras etapas de la ecología. Para nosotros no es que no estén bien, sino que eran etapas de la ecología. Primero, conservar, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, tratar de que los conceptos ecológicos estén en el sistema político. Y después viene la tercera etapa, que es invertir el sistema político. Que la ecología esté profunda y la política se adecúe a la ecología, entendiendo la ecología como la casa de todos, ¿ya? Entonces, es una manera de ver distinta la vida y la ecología. Y el Arne Næss, igual que, y aquí vamos a referirnos a nuestros pueblos originarios, tienen una similitud. Ambos valoran la vida per se, ¿ya? ¿En qué sentido? En que en nuestro sistema actual, la naturaleza, los otros seres no humanos valen solo en la medida en que nos den provecho. Si no le dan provecho al humano, no valen. Y nuestro sistema económico les da valor cero, poco menos, ¿ya? O sea, todo se valoriza en función de la utilidad al humano. Y en ese sentido, este concepto de ecología profunda, basado en lo biocéntrico o ecocéntrico y no lo antropocéntrico, es muy similar a la filosofía que tenían nuestros pueblos originarios, ¿ya? Que se llama de dos nombres. Los andinos le llamaban Sumac Causay y nuestros mapuches le llaman Ume Monyen.
que es el buen vivir. ¿Y qué es para ellos el buen vivir? El buen vivir es justamente vivir en equilibrio con la naturaleza, valorizar a la naturaleza por sí misma, no por el beneficio que nos entrega nosotros como humanos, ¿ya? Valorizar el agua por sí mismo, valorizar lo natural, los bosques nativos, valorizar la naturaleza y a todos los seres vivos de la misma manera, ¿ya? Porque todos nos necesitamos, ¿ya? Entonces, esta visión, ¿ya?, tan distinta de la visión que tenemos hoy día de que las cosas valen por el provecho que nosotros obtenemos de ellas, es la única que puede cambiar este problema, ¿ya? No hay otra forma que cambiar. Y eso también implica un cambio de conciencia, ¿sí? Porque podemos a lo mejor aprendernos de memoria los 8 principios de la ecología profunda, pero si no los sentimos, no los encarnamos, ¿ya?, no creemos en eso, ¿ya?, no va a funcionar tampoco. Por eso es que para mí es tan importante el tema de la filosofía en todo esto. Pero no una filosofía teórica, sino una filosofía de la vida, ¿ya? La filosofía que me indica cuáles son los valores que están primero. Y para mí el sistema neoliberal nos ha llevado a valorizar el individualismo por sobre la solidaridad, el altruismo y una serie de otros valores que se encuentran en general en la naturaleza. Entonces, el tema de nuestra Constitución va más allá de redactar una Constitución que supere a la anterior, por todas las razones que sabemos, por el origen de la Constitución, porque no garantiza los derechos básicos de las personas. Todo eso es verdad, pero además es una oportunidad para cambiar de manera paradigmática, es decir, de manera trascendente, la manera en que nosotros vemos la vida. Porque al final la Constitución, ¿qué es? Para mí la Constitución debería ser que nos pongamos de acuerdo en cómo queremos vivir. Y después la técnica tendrá que resolverlo, la economía, la ingeniería, las leyes. ¿Por qué tiene que venir desde ahí la solución? Antes de preguntarnos a nosotros cómo queremos vivir. Delante ahí María Jesús hablaba de esta forma de vida que tenemos, que al final no nos satisface, ¿ya? Porque no elegimos nosotros. El sistema económico, el sistema político, todo fue impuesto, ¿ya? Y fue impuesto, y aquí vamos a la última parte, por algo que se llama poder. El poder es lo que transita a través de la historia estableciendo la forma en que vivimos, ¿ya? Los poderes. Y hemos sido, por así decirlo, súbditos del poder en toda la historia, pero de distintos poderes. Los poderes militares, los poderes eclesiásticos, y hoy día el poder en el mundo es el poder económico. El problema del poder económico, ¿ya?, es que ahora, debido al sistema financiero, ¿ya?, que es totalmente líquido, ¿ya?, es inapresable. Porque el antiguo capitalismo, por así decirlo, el tipo que tenía la fábrica con chimenea, no se podía llevar la chimenea, ¿ya? Tenía que enfrentar a la sociedad con su chimenea. Hoy día con un botón se envían millones de dólares de un país a otro y no hay manera de apresar ese poder, por así decirlo. Se esconde, sobre todo si tenemos un planeta que permite los paraísos fiscales, ¿ya?, y eso está por todos lados. Entonces, es muy difícil enfrentar al poder económico con esta nueva arma que es el poder financiero. Pero es la única opción que tenemos de poder definir qué ser nuevas normas para el sistema económico y sistema financiero, tal que ese poder que hay ahí ya no sea suficiente como para poder cambiarnos lo que nosotros queremos hacer y vivir, ¿ya? Por eso es que hay tanta preocupación, ¿ya? Porque aquí no estamos hablando que vamos a hacer cambios radicales, no, expropiaciones, no, simplemente controlar a las corporaciones, ¿ya?, que son las que nos han traído o nos han llevado a este punto tal que el precipicio está a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces, es un tema complejo, ¿ya?, de resolver,
pero yo creo que está la solución, pero para ello tenemos que lograr el consenso de cambiar definitivamente el sujeto de la Constitución. Por lo menos los independientes que estamos ahí, que yo he hablado con casi todos estamos relativamente de acuerdo con esto. No sabemos si los partidos políticos van a desprenderse de ese concepto que ellos tienen de ser militantes. Militante significa obedecer órdenes de partido. Ojalá que no. Ojalá que los constituyentes de partidos políticos tengan la autonomía, porque yo no creo que los partidos por sí mismos vayan a tener cambios. Tienen que ser los constituyentes de partidos que se rebelen un poco frente a esas órdenes de partido y podamos consensuar una nueva constitución donde pongamos a la naturaleza en el centro y cambiemos la visión que tenemos de nuestra vida y transitemos lo más rápido posible para poder darle alguna expectativa a las futuras generaciones. Bueno, yo creo que eso es como la base. A mí me gustaría que opinaran, que preguntaran, y ahí vamos fluyendo y viendo cómo vamos organizando esta nueva Constitución. Sí, yo quiero inmediatamente acotar algo. ¿Se puede? ¿Permiso? Sí, claro. Ya, mi nombre es Jorge Fuentes. Bueno, lo que estoy Fernando es bastante interesante, ¿ya? En el sentido de que la naturaleza pueda tener esa posibilidad de ser un sujeto de derecho. Pero hay que agregar a eso que tiene que haber también la forma de poder concretar la idea de que la naturaleza realmente sea un sujeto de derecho. O sea, tiene que haber el organismo, ¿no verdad?, independiente de lo político. Un organismo como el caso tuyo, el caso de otras personas, totalmente independientes, pero muy claro con respecto a lo que significa la naturaleza, que puedan velar porque sus derechos se respeten. Porque de lo contrario va a pasar lo mismo que pasó aquí en Linares cuando la Bachelet le dio, digamos, pucha, disculpen que lo diga, pero es así de grosero, le dio a toda la ciudadanía que luchábamos por la libertad y por la posibilidad de recuperar nuestro río, que es el río Achigüeno, le dio entonces el estatus, comillas, ¿no es verdad?, de santuario de la naturaleza, y con eso dejó tranquilo un buen rato un montón de gente sin darse cuenta que eso en realidad era lo mismo que decir, no sé, el río Amarillo o cualquier tontera, porque en realidad no dejó de ser, digamos, salvable desde el lugar en que las centrales de paso podían todavía actuar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en realidad eso es un eufemismo en el fondo, ya para darle tranquilidad a algunos por un rato. Entonces, y eso sucede en todo orden de cosas. Así que si no hay un ente colegiado, absolutamente independiente, muy claro, que regule los derechos de la naturaleza, eso no, va a caer en el vacío. Esa era Comparto plenamente lo que tú dices, Jorge, porque justamente se trata de eso, de que los derechos de la naturaleza, así como hay toda una entidad que protege, entre comillas, porque al final hemos visto que protege poco los derechos de los ciudadanos, aquí debería haber también toda una organización, una entidad, una institución que se dedique a eso o que canalice eso. En Ecuador, que fue el primer país que incluyó, no totalmente, pero gran parte de los derechos de la naturaleza, se establece que cualquier persona, cualquier comunidad, cualquier grupo de personas puede proteger la naturaleza y para ello hay tribunales especiales para eso. Entonces, hay que crearlo, obviamente, y es un proceso que como es nuevo, ¿ya? Solamente esta experiencia ecuatoriana, que es nueva también, vamos a tener problemas, pero hay que empezar por algo, hay que tratar de iniciar el proceso, o sea, hay que iniciarlo, ¿ya? Y creemos que es necesario también que la Constitución tenga establecido las maneras en que la naturaleza se va a proteger, así que en ese sentido coincido con Jorge. Yo conozco mucho el tema Achigüeno, porque
Nosotros acá en la zona costera del Maule, casi paralelo a Chigüeno, nosotros estábamos en una campaña contra la termoeléctrica de Los Robles, ¿ya? Y trabajamos juntos, ¿ya? Trabajamos juntos con todo el movimiento de Achigüeno, y nos intercambiábamos información, ¿ya? Para poder defendernos de estas corporaciones, ¿ya? Nosotros contra una empresa termoeléctrica y allá contra una empresa hidroeléctrica. Entonces, vemos lo que significa pelear y sabemos también que siempre ganamos por subterfugios que no están en la Constitución, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, logramos acá en la zona costera, logramos que se creara una comisión investigadora de estudio de impacto ambiental que hizo la empresa. Y esa comisión investigadora de la Cámara de Diputados detectó irregularidades. Y gracias a eso, el proyecto. Pero si no se hubiera instalado esa comisión, el proyecto se hace. Y allá también, si en Achigüeno no hubiera llegado Bachelet y hubiera declarado santuario de naturaleza, no, el río probablemente ahora tendría 2 centrales de paso hidroeléctrica y no se habría podido salvar. Entonces, claro, los ecologistas hemos tenido que usar cosas, presiones y buscar maneras alternativas de resolver el problema, pero el problema de fondo no se resuelve así. En ese sentido comparto con Jorge, hay que encontrar las herramientas de acuerdo a esta nueva visión de proteger la naturaleza, ¿ya? Y si el primer artículo de la Constitución determina que el sujeto de derecho es la naturaleza, de ahí para abajo todo lo demás tiene que adecuarse a ello. Por eso es que es tan importante lograr eso en nuestra Constitución. Fernando. ¿Sí? Bueno, hay un joven que me dice que tiene mal audio, ¿Ya? que Francis Román, y comparto la idea de él, que una de las primeras grandes tareas, porque la verdad es que dentro de todos los constituyentes, no todos tienen una cosmovisión de la ecología como la que has expuesto. Entonces, desde mi punto de vista, en toda organización y en toda institución humana, siempre hay como estrategias, por así decirlo, y creo que vamos a tener que desarrollar estrategias para esta gran presión de los constituidos, ¿cierto?, por permanecer y no cambiar. Entonces, por ejemplo, Francis también dice lo mismo, que cómo vas a poder, o cuál es tu idea de poder expandir esta misma idea base, que cuando yo te escucho, la verdad es que escucho a varias voces, ¿ya? Ahí escucho a nada menos que a Manfred Magnif, escucho a Francisco Sáiz Gutiérrez, escucho a James Lovelock, a todos estos seres que también, a nivel científico y de corazón, quieren una mejor humanidad, pero sabemos que eso es como, hoy en día es como utopía, ¿cierto? Entonces, por eso creo que es bueno desarrollar una estrategia en donde este grupo, por lo menos, te vamos a apoyar de alguna manera, ¿cierto?, para poder expandir eso. Entonces, porque tú, cuando empezamos a hablar, ¿cierto?, me dijiste que había como una incertidumbre, pero también tienes cierta certidumbre, lógico, que lo primero van a ser los reglamentos, que van a estar en el Palacio Pereira, que van a tener sus días de trabajo, van a formar comisiones, ¿cierto? O sea, me imagino que van a formar una comisión. ¿Qué queremos hacer con la Constitución?
¿Cómo queremos vivir? ¿Ya? ¿Quién es el sujeto de la Constitución? Antes de formar comisiones ni nada. ¿Ya? A pesar de que, por así decirlo, el constituido lo que quiere es hacer lo que hace siempre. Comisión de ecología, darle algún puesto, algo, hace como una más comisión, qué sé yo, económica, comisión de salud. ¿Ya? Eso es, yo diría, es desmembrar la Constitución. La Constitución es un todo holístico. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que definir es como el espíritu de la Constitución. ¿Qué queremos de ella? ¿Ya? ¿Qué queremos proteger de ella? Por eso es que esto es tan importante que esté en el inicio. ¿Ya? En el artículo número 1 diga, la Constitución habla de esto, de la naturaleza, de cómo protegerla con el hombre ya no separado, sino integrado a la naturaleza. De ahí se podrán deducir las comisiones que vengan. Pero si nosotros empezamos a trabajar como se opera habitualmente en esto, de separar, o sea, fragmentar el todo antes de analizarlo, antes de construir lo holístico, no vamos a llegar a ninguna parte. Se va a transformar en un juego de transacciones, como es ahora. Yo te apruebo esta parte, pero si tú me apruebas esta otra. ¿Ya? Entonces, eso yo soy de los partidarios y creo que hay varios que están en esa misma visión. Ahora, probablemente como yo soy el más viejo de todos los ecologistas ahí, ¿ya? Los jóvenes han estado, y es lógico que sea así, más preocupados de sus temas territoriales y de problemas específicos, del agua, de esto, los bosques. Pero claro, esto tiene que tener un marco filosófico, digamos, ¿ya? Entonces, estamos trabajando en eso. Hay varios que también se conectan con esta idea más filosófica, digamos, de la Constitución, ¿ya? Y yo creo que vamos a ir juntos, todos unidos, los ecologistas, porque hay muchos tipos de ecologistas, ¿ya? Pero en estos momentos necesitamos unirnos en torno a algo común, y el algo común es que la naturaleza sea sujeto de derecho y que este concepto va más allá de lo técnico, ¿ya? Más allá de lo biológico, más allá de cómo estudiamos nosotros las distintas especies, plantas, y más allá de lo utilitario. Es una visión de vida, es una visión que nosotros tenemos. En estos momentos tenemos la posibilidad de crear nuestra vida, nuestra futura vida y para las futuras generaciones. Entonces, yo voy a luchar por eso, eso es lo único que no voy a transar. Transaremos muchas cosas porque siempre, pero esto no, que la naturaleza sea sujeto de derecho va a ser como lo intransable. Yo creo, y yo siento, por las conversaciones, que la mayoría está en esa misma línea, ¿no? Hoy, quizás hace un tiempo atrás no, porque estos conceptos se han ido vertiendo hace poco. Perfecto, gracias, Fernando. Quiero aprovechar de comentarte un par de cosas también, Fernando, nuevamente. Mira, es cierto, o sea, una visión que mira hacia el futuro, evidentemente que tiene que tener como el todo, no las partes, porque ya Exacto. partes hemos destruido todo, porque en realidad estamos viviendo solo fraccionados, estamos mucho en las partes y no en los procesos, ¿ya? Sino que siempre solo aquellas cosas que son, digamos, visibles para un foco muy pequeño, y lo que implica que perdemos de vista absolutamente las relaciones, ¿ves?, de las cosas. Y entonces, pero ese es el mundo que vivimos hoy día. Yo creo que ustedes están levantando una bandera que desde el punto de vista, digamos, de lo objetivo de lo que se nos ha enseñado a todos, porque esto ha tenido que ser una deconstrucción para poder llegar a esa mirada que usted tiene y que yo también tengo, y que Jorge tiene, y muchos de los que están aquí tienen. Pero hay que deconstruir todo aquello que nos enseñaron antiguo, ¿ya? Y que no nos permite captar la totalidad, sino que solo nos permite captar parte, porque es nuestro intelecto el que está presente, y no está presente además otros aspectos del ser humano que son fundamentales para poder hacer una comprensión omniabarcante. Entonces veo que es una lucha tremenda la que va a tener ahí, y no soy tan optimista, ¿ya? Dada la circunstancia, lo que implica el resto de la gente que está ahí.
Pero una cosa que es interesante, como tú lo has dicho bien, ya que la naturaleza funciona en redes y el ser humano es parte de la naturaleza, es que tú también tendrías que conocer otros aspectos que son fundamentales dentro de aquello que constituye el buen vivir, ya que es también otro concepto que nosotros abrazamos plenamente, porque entendemos de qué se trata. Pero sin embargo la gente cree que estamos hablando, no sé, de un asado, de un fin de semana, o sea, de una buena vida. Profundo, que es el buen vivir, porque en realidad es poder darnos cuenta quiénes somos y dónde estamos, ¿no es verdad? Insertos en todo esta gran realidad. Bueno, una cosa que conversé con mi hijo y que quiero comentarte a ti, porque él estudió Derecho en la Universidad de Chile, está ahora haciendo su tesis, y es que para que haya justicia, a veces una partecita de esta totalidad, para que haya justicia, se hace fundamental de que el Poder Judicial sea absolutamente independiente de los políticos, independiente de todo, sea independiente por dentro y por fuera. Por dentro para que ellos realmente puedan elegir los mejores, ellos mismos dentro de un sistema adecuado y que ellos por probos y por ser los mejores, puedan entonces tenerlo como la posibilidad cierta de escalarlo. Y por otro lado, desde fuera, un organismo colegiado que tiene relación con aquellos personajes que son de las universidades, famosos en derecho, qué sé yo, personas que son incuestionables con respecto a lo que es la justicia, la ley, los derechos en general, que sean aquellos que fiscalicen que esto ocurra. Porque si no es así, tampoco vamos a tener justicia. Y eso significa hacer desaparecer esas monstruosidades que han puesto o que se pusieron desde el año 80, como el TC, ¿verdad? El famoso Tribunal Constitucional, que si lo miramos, digamos, con una mirada más amplia, serviría para poder captar si está dentro de lo constitucional o no algo, pero resulta que traspasó eso y se convirtió en un instrumento político, diría, porque lo eligen los gobernantes. Entonces, finalmente, ellos deciden cosas que no tienen nada que ver y eso ya no sirve. Y por otro lado, los famosos abogados integrantes que han permitido todas estas barbaridades que hemos visto, ¿ya? Como que Alfonso Lerú, por ejemplo, se le ha rebajado a una, pero ya vergonzosa multa. La multa. Algo que es irrisorio para la cantidad de millones y millones que se ha robado ese tipo, etcétera, y de cómo lo ha hecho además. Y no solo él, sino que él es un caso de tantos casos. Entonces, ¿ves? Ahí tenemos otra parte dentro de esta totalidad que una persona como tú, que capta bien esto, evidentemente que tiene que saber algo de eso, porque va a llegar el minuto que vas a tener que decir también sí o no con respecto a aquello. Así como eso, hay muchas cosas más en la educación, en la salud, pero bueno, espero que los otros puedan seguir entregando insumos. Permiso, No, comparto plenamente que la justicia tiene que ser independiente. Y ese es uno de los problemas que hemos visto últimamente, sobre todo con el Tribunal Constitucional, ¿ya? Que efectivamente es un tribunal político, se habla de una cuarta cámara, una tercera cámara, digamos, no es, y una cámara que tampoco fue elegida por la gente. Entonces, obviamente que la justicia tiene que ser reformada en ese sentido, de tratar de entregarle la mayor independencia posible, porque al final, cuando entran en conflicto los distintos estamentos de la sociedad, es la justicia la que dirime. Entonces tenemos que tener confianza en eso. Yo creo que la justicia es uno de los aspectos que tenemos que abordar bien y tenemos que asegurarnos de que de ahora en adelante sea realmente independiente. Yo voy a hacer una aclaración. Disculpa. O sea, con respecto a la área judicial que están hablando. Sí. Estoy hablando. Mira, yo no sé, yo estaba investigando ya hace 2 años atrás. Ya, cierra la puerta. Yo estaba investigando ya hace 2 años atrás toda la situación que se está viviendo hoy en día, desde dónde se está presentando y cómo se ha ido manejando. Es verdad que la justicia, por supuesto que tiene que cambiarse porque ya no hay justicia. De hecho, las leyes no es que sean leyes, son normativas, porque ninguna ley realmente ha sido creada.
Si nos vamos desde una forma histórica, la primordial ley es no robarás, no harás daño a un otro, no podrás causar algún delito que pueda causarle alguna situación a un otro, ya sea la naturaleza, porque somos parte de ella, ya sea a tu hermano, al prójimo, a quien tú quieras. Yo he estado observando que el cambio económico que se está viendo hoy en día, y sobre todo si es que nosotros como país, y yo eso no sabía, a través de las constituciones y de las normativas que se han creado, han sido las herramientas primordiales para que a nivel internacional se puedan establecer en otros países para poder adjudicarse de recursos naturales. Por lo que dijiste al comienzo, lo encuentro sorprendente. Y si es así, creo que podemos volver a otorgar, llegar de nuevo al derecho natural. Para eso hay que volver, obviamente, al derecho romano antiguo, porque la etimología del lenguaje es la que se ha ido tergiversando. El hecho de que hoy día hablemos de niñes, señores o cualquier cosa con es, toma una derivación sumamente amplia. No creo que sea algo negativo, creo que está haciendo una transformación. Pero si no se entiende desde las bases realmente canónicas de qué significa realmente legislar, no se pueden hacer cambios profundos, independiente haya 1, 2, 3 o 5 cámaras, o cuántos sean las personas que decidan poner una firma, como tú bien dices, que hoy en día están haciendo intercambios, que son las mismas negociaciones que se hacen con los niños cuando tienen que ir a acostarse o con quien sea. Viene un proyecto global que se llama Ley GESARA, que parte en Estados Unidos a través de la ley NESARA, porque hoy en día todos los países pasaron a ser corporaciones hace bastante tiempo, ya que se introdujeron, se ingresaron en el fondo, dentro de eso nosotros como Chile, a todo un sistema que tiene que ver con el comercio global. Y esto parte en Estados Unidos y hay una estructura piramidal. Yo no me considero de ninguna religión, pero sí me considero espiritual. Creo que la espiritualidad mayor es la naturaleza, a mi juicio. Lamentablemente están involucrados las mismas gente de siempre que ha estado con el tema de poder hacer en el fondo que nosotros sigamos siendo esclavos de un sistema que no está funcionando hace mucho rato, porque es lo que tú dices, se traspasan dólares de un lado para otro, pero nadie sabe ni siquiera los montos, porque son absurdos hoy en día. Ya se habla con números y cifras tan elevadas que uno no tiene un lingote de oro como para andarlo transportando de un lado a otro y hacer negociaciones con esas índoles de situaciones. Como son leyes, o mejor dicho, normativas, las que se han ido corrompiendo y que la han hecho el hombre, es sumamente importante buscar, por eso digo, volver a las raíces, que es lo que tú estás planteando, buscar en cada territorio qué son las culturas ancestrales, de qué manera se conforman, porque hoy en día el problema de cambio climático que estamos teniendo no es porque nosotros tengamos un plástico en nuestras manos. O sea, a nosotros nos dicen que tenemos que entrar a algún lugar a comprar algo, pero ellos nos venden las mismas bolsas y nos cobran los impuestos, y ellos tienen en todos los supermercados, está todo lleno de plástico. ¿Dónde va todo eso? Ellos llegan y dicen que hoy en día hay que ir y desechar los teléfonos porque se le cambia la batería cada cierto tiempo, porque hoy en día la industrialización tiene que ser en el fondo, con que todo se tiene que botar. Y creo que se está viendo de forma explícita con la imposición en este momento de ejecutar, se supone que una manera de protección hacia la población, pero que nadie te asegura qué es lo que va a suceder a consecuencia de esta vacunita, porque no es vacuna hoy en día. Ya, calle, ya, bueno, chao. Entonces, hay tantas cosas y tantas
situaciones, los medios de comunicación están en quiebra. Todos los países son hoy en día corporaciones y todos están en quiebra. Este es el momento que yo creo que sí se puede realizar un cambio realmente profundo y de estructura, porque sobre todo si para el golpe de Estado fueron agentes externos los que estuvieron involucrados para poder crear toda una constitución nueva y dejar de lado cosas fundamentales que no se pueden y que han sido todas, hoy en día, presencialmente estamos viviendo que todas las han estado pasando a llevar. O sea, todo es inconstitucional, todo está siendo pasado por encima de nosotros, las políticas ya no están siendo políticas, como ya dije al comienzo, se han prostituido, entonces hay que volver a la diplomacia. Y si todo se ha manejado de una forma comercial, tenemos que entender también para qué sirve tener un carnet de identidad. Hoy en día querían plantear el carnet verde para poder tener movilidad, pero el carnet de identidad no se supone que nos da beneficio. Eso ni siquiera sé qué beneficios tenemos hoy en día, aparte de tener todas las cobranzas absolutas de todos los impuestos innecesarios y que solamente se llevan a estos números que nadie sabe cuáles son y que se hablan, no sé, de cifras que también son puras especulaciones. Entonces, ya que están habiendo tantos abogados, ya que se quiere rescatar desde un buen vivir, porque estamos de acuerdo que el buen vivir no es ir a hacer un asado. No todos comemos carne hoy en día, y menos pescado con la contaminación que hay, y que pueda llegar también a toda la gente, sino que más bien estamos con los abarrotes y son de las mismas empresas de siempre. Entonces, se está generando un movimiento que todos nos estamos dando cuenta, independiente de las edades y las generaciones, pero que tienes razón, estamos en el borde o subimos la escalera para avanzar y poder vivir, o bajamos la escalera y nos hundimos con la situación que se está presentando a nivel global y que nos está afectando de una forma directa. A mí me gustaría saber si ustedes como constituyentes, si tú sobre todo, Fernando, tienes conocimiento de cuánto es lo que está involucrada la ONU con todas las políticas y los mandatarios anteriores que han estado haciendo firmas, porque también se ha dicho que ya hay una constitución y en la misma ONU se han escrito ciertas cosas, como que yo no tengo problema con la migración, pero una sobrepoblación de migración para desvincular en el fondo el labor de todos los chilenos obviamente tampoco va a ser agradable, sobre todo si cada vez la vida está siendo más alta y más cara y por problemas que ni siquiera son de nosotros, sino que es el mismo juego y mecanismo de siempre. Entonces, si vamos a hacer una forma rupturista, es necesario saber cuándo consentimos y cuándo no consentimos. Ya aprendimos que queremos cambiar toda la Constitución, entonces todos consentimos. Genial. Entonces entendamos de qué forma se manejan las legalidades realmente, porque son puras normativas que también podemos transgredir. No puede ser que nos sigan diciendo que tienen todo, o sea, róbense toda el agua. Y todos decimos no, pero los políticos están diciendo sí, no hay problema. Y los lobbies no se hicieron situaciones ya legales por lobby, no se hicieron situaciones legales por toda la cantidad de aumento del papel confort, que nos devolvieron 7,000 pesos a cada uno, si que fueron recibidos por no sé cuánto tiempo que hicieron de robo, de forestales, de millones de cosas, que más encima nosotros tenemos siglas como el MOP, donde ellos pueden sacar todo tu subsuelo porque tú realmente no eres propietario de nada, ni siquiera de tu automóvil. Porque a pesar de que se paguen por esas cosas, todas son dueñas del Estado y te siguen cobrando y cobrando todas las cosas que son ya pagadas en algún minuto y que todo quieren desechar. Entonces, lo mismo que también la gente mayor, que son ustedes los que tienen experiencia, que son los que han buscado la forma de inculcarnos a generaciones también los valores que se fueron perdiendo por un tema que nos están tratando de llevar a un consumismo inexistente.
porque todo ya existe y porque de alguna forma siempre se ha solucionado, si es que no sé, Sí. pues, si no hay una licuadora, lo que sea. Como Eh, ejemplo. María Es un Jesús, tema muy amplio, pero yo entiendo tu visión, digamos, de que esto no es fácil, ¿ya? Son muchas cosas que están implicadas, ¿ya? Hay poderes, hay maneras que se han establecido a través del tiempo de consumir, ¿ya? De operar, que van a ser difíciles de cambiar, sin duda. Pero tenemos que aplicar esta nueva visión ecológica y eso ya está estudiado. La economía ecológica tiene 50 años, totalmente yo no creo que sea invisibilizada. nuevo. Yo creo que estamos llevando esa información, estamos volviendo a nuestro realmente conocimiento. Creo Bueno, que en sí, el fondo no es una novedad, sino que estamos volviendo a las raíces reales y eso es lo que siento que tú estás también mencionando y todos queremos llegar a eso. sí, Por eso digo volver a la lingüística, al entendimiento sí. para poder hacer un mejor diálogo y cómo estructurarse, obviamente que ese es el paso que viene, sea la manera más idónea, pero rescatando toda esa información que ya tienen, porque yo sé que la economía, obviamente desde la naturaleza, ya lleva 50 años y siempre fue productiva, si ese es el tema. Sí. O sea, Por eso yo mencioné a los pueblos originarios que ellos en forma natural y sin tener una academia de la ecología, de la economía, ellos practicaban de esta manera. Ahora, este es un proceso que obviamente que es lento, no va a ser fácil, va a tener muchos escollos, va a tener también el freno, que va a tener un freno, que son obviamente los intereses de las grandes corporaciones, que no van a querer los cambios, sin duda, pero tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentarlo. Yo creo que están como nunca las condiciones para hacerlo, porque hay una mayoría muy evidente en Chile de la gente que quiere una nueva visión de la economía, de la ecología, de los derechos sociales, y todo esto se puede reunir ya en un mismo concepto que es el buen vivir. Y lo que yo mencionaba, la economía ecológica, es una economía que partió hace 50 años con un gran economista rumano que se llamaba Nicolas Georgescu Regian, totalmente desconocido en Chile. Ninguna universidad lo enseña y muy pocas en el mundo. Fue invisibilizado por la ortodoxia económica porque él hace 50 años ya estuvo previniendo lo que iba a pasar con el tema de la contaminación, porque él dijo que el problema de la economía clásica es que no incluía las leyes de la termodinámica. Y a través de las leyes de la termodinámica, sobre todo la ley de la entropía, ¿ya?, que es la segunda ley de la termodinámica, nos dice que todo proceso físico termina degradando la energía y termina produciendo residuos, ¿ya? Residuos que tienen menor nivel de energía o de utilización para el futuro. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? La contaminación, los residuos industriales. Entonces, él ya lo dijo hace 50 años, totalmente invisibilizado, ¿ya? Ha habido otros economistas ecologistas que han seguido trabajando y hoy día, desde hace unos 5 o 10 años, ha empezado a desarrollarse más porque se empezó a vislumbrar que la única opción de poder resolver los problemas que tiene el mundo es con un nuevo sistema económico que sí valore ya este tipo de cosas, como por ejemplo que cuando nosotros evaluamos los proyectos, hay una nueva metodología que incorpore el costo ecológico, que incorpore el costo social de esos proyectos. Actualmente no lo hace de manera integrada, lo hace como una restricción. Te pongo un ejemplo. Cuando se va a instalar una planta industrial, ¿ya?, el sistema de evaluación industrial ambiental lo único que tiene son reglas para limitar algunos parámetros de este proyecto. Por ejemplo, usted no puede producir más de tanto gas X, usted no puede producir esto, o sea, restricciones.
¿Por qué? Porque no está incorporado en ese sistema económico, la ecología, no está incorporado el conceptos que son no medibles, como la calidad de vida. Entonces, tenemos que valernos de esta otra economía, que es una economía más cualitativa que cuantitativa, donde la opinión de las personas que van a ser afectadas por esos proyectos valen, y no necesariamente tienen que ir con una evaluación económica. Simplemente una persona puede o tiene derecho a decir, mire, esta planta no me gusta porque me produce ruido, me contamina, ¿ya? Y usted se lo está poniendo al lado de mi casa, ¿ya? Entonces, son cosas de ese tipo, que en este momento el sistema, digamos, de evaluación ambiental lo establece como mitigaciones. A usted le molesta el ruido, entonces nosotros le vamos a pagar tanto para mitigar esa molestia. Así funciona la economía actualmente. Lo único que tiene valor son las cosas que son cuantificables y valorables en términos económicos. Y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. Tiene que haber parámetros cualitativos que incluyan la calidad de vida, que incluyan, por ejemplo, cosas que no son valoradas en nuestra sociedad, como la recreación, el ocio, ¿ya? El ocio, que de repente nosotros le damos un valor negativo al ocio, siendo que el ocio es simplemente el no hacer nada, tiene un valor, ¿ya? Tiene un valor. ¿Por qué tenemos que estar haciendo cosas siempre? ¿Ya? Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad, por eso es que estamos frente a una posibilidad de cambio de paradigma. Y obviamente que toda nuestra historia se está poniendo en tela de juicio, porque no lo hemos hecho bien. Mira lo que estamos. Estamos en un planeta totalmente degradado ambientalmente, con una convulsión social tremenda en todos los países, ¿ya? Entonces, no lo hicimos bien, no hemos llegado a un buen puerto, por lo tanto tenemos que partir de nuevo con otra normativa, con otra visión, con otra filosofía. Y yo creo que ese es el desafío, o por lo menos a eso voy a ir yo a la Constitución, no a poner un artículo, a sacar un artículo, sino a tratar de instalar conceptos que sean sustanciales y que tengan que ver con este cambio de la manera de vivir para el futuro, y que tengan que ver también con el equilibrio de todos nosotros y de nosotros con los ecosistemas, y de un respeto a todos los seres sintientes, sean humanos o no humanos. Hola, disculpen. La Sofía quiere hablar hace rato. Ya, Sofía, cuenta. Sofía. Hola, primero, muchas gracias por dejarnos hablar con usted, ya que ahí fue uno de los que ganó en las constituyentes. Y bueno, agradezco también por también mencionar un tema, pareciera ser el biocentrismo que hablan en la Constitución, pero mi consulta va más que nada, ya bueno, tenemos eso de la naturaleza como sujeto de derecho. Pero, ¿qué otras más medidas usted tomaría? No sé si como individuo, como constituyente individual, o cómo lo están tomando como lista del pueblo, sobre qué otras medidas para que realmente se pueda proteger bien la naturaleza. Por ejemplo, no sé, ¿han pensado en agregar algunos artículos que aparecen en el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que haya una mayor incidencia en base a la participación ciudadana, en donde las tomas de decisiones se hagan con la gente, la protección a los defensores ambientales? Y bueno, aparte del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, reales protecciones a las áreas protegidas, porque, por ejemplo, usted decía del santuario, de la naturaleza, ya por lo menos se logró que el Archibueno fuese santuario, pero, por ejemplo, por Hualpén está el santuario santuario de Hualpén, no me acuerdo cómo se llama, y quieren construir inmobiliaria, aunque sean santuarios. El otro que mencionaban algunos, por ejemplo, de ONG Clima, de que pasar de derecho a tener un ambiente libre de contaminación a un derecho a un ambiente sano y equilibrado. Por ejemplo, no sé, me gustaría escuchar más sobre esas cosas, sobre qué medidas piensan ustedes como individual o también como lista del pueblo. Bueno, todo eso que tú dijiste está
integrado a la protección de la naturaleza. O sea, podemos hacer una lista de cosas, por eso yo partí en la charla diciendo todos estos son problemas que tenemos. Y estos problemas no se resuelven de manera individual, ¿ya? Porque yo podría decir, mira, para el agua vamos a resolverlo de esta manera, vamos a tener inspectores que estén vigilando los ríos para que nadie robe agua. Todo eso es parte, por así decirlo, de las herramientas que tiene el sistema actual, ¿ya? Pero cuando tú cambias el sistema, cuando cambias la visión, cuando tú estableces que lo primero es la naturaleza, todo lo demás tiene que adecuarse a eso. Y por ejemplo, el acuerdo de Escazú sería como lo primero que habría que hacer, lo mínimo, ¿ya? Porque ahí están integrados una serie de elementos que van a servir para que la ciudadanía esté más atenta. Yo antes ponía el ejemplo, hablaba de una persona que reclamaba porque se estaban instalando un proyecto al lado y no, en este momento no había herramientas. Bueno, con el acuerdo de Escazú sí va a poder tener herramientas, ¿ya? Pero el acuerdo de Escazú es un primer peldaño, ¿ya? Que se da primero la información, que en estos momentos, en el caso de los proyectos, digamos, que necesitan evaluación de impacto ambiental, lamentablemente no están obligados a informar de la manera correcta a la ciudadanía, simplemente tienen que publicar el proyecto y la ciudadanía tiene 60 días para meterse a un sitio web, leer un proyecto que habitualmente son 1000 páginas en código de ingeniería, ¿ya? Y que nadie entiende. Yo recuerdo cuando fue el caso del termómetro de los robles, que fue una de las campañas en las cuales participé, y me metí yo en el proyecto, bueno, yo no pude entender algo porque soy ingeniero, pero una persona, un ciudadano común y corriente, no entiende nada, ¿ya? Entonces, nosotros, una de las cosas que creemos que debe haber es que la ciudadanía no solamente tenga la capacidad de poder informarse, sino que haya la posibilidad de poder infinanciar que la ciudadanía pueda hacer estudios, ¿ya? Porque aquí hay temas legales, temas de ingeniería, temas donde afecta el tema de la salud, ¿ya? O sea, hay temas de agrícolas, hay una serie de factores donde a lo mejor uno es especialista en un área y no en todas. Entonces, si nosotros establecemos que primero aceptamos el acuerdo de Escazú y después inmediatamente empezamos a trabajar en una institucionalidad que le provea de recursos a la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda contratar expertos que le digan, mira, este proyecto tiene y este problema, y no tiene que ser un voluntariado, ¿ya? Porque eso es lo que es ahora, ¿ya? Se juntan una comunidad y cada uno tiene un primo que es abogado, el otro que es biólogo, otro que es ingeniero, y entre todos, así de manera voluntaria, empezamos a luchar en esas movilizaciones ciudadanas. Eso no debería ser, ¿ya? Debería la institucionalidad tener las herramientas para que los ciudadanos no tengan que desgastarse y luchar y detener la carretera, ¿ya? Y visibilizarse de alguna manera, porque es su derecho. Entonces, aquí hay mucho por hacer. Tú tienes razón, hay que crear la institucionalidad. Y esa institucionalidad se va a tener que crear en función ya no de la situación actual, de la legislación actual. Va a tener que crearse pensando que el primer artículo, que es lo que yo aspiro, diga que la naturaleza sea sujeto de derecho. Y si la naturaleza sea sujeto de derecho, tengo que protegerla. Y para protegerla necesito institucionalidad. Entonces ahí vamos escalando en lo que es la parte jurídica, ¿ya? Y vamos estableciendo nuevas institucionalidades distintas a las que tenemos ahora, que van a ir proporcionando los recursos, las condiciones, las herramientas para que las personas, las comunidades y cualquiera pueda defender a la naturaleza, porque esa es la idea. Sabemos que la naturaleza no se puede, o sea, nosotros somos la naturaleza, pero el resto no se puede defender, los restos de los seres vivos no se puede defender, somos nosotros los responsables de defenderlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una institucionalidad que nos permita, ya sea de manera individual o colectiva, poder defender la naturaleza sin tener que dar la vida por eso y teniendo los recursos adecuados. Así que comparto tu inquietud. Hay que crear las herramientas y esas herramientas tienen que ser efectivas.
Sí, o sea, yo me refería como utilizar algunos de los artículos que aparezcan, por ejemplo, del acuerdo de Escazú e incorporarlo en la magna, porque por lo menos lo que tengo entendido es que el acuerdo de Escazú es como que te dice, dependiendo de lo que exista actualmente, en ese momento actualmente, de los artículos de protección ya no se puede ir atrás. Entonces igual como por lo menos como que tener algunas bases del acuerdo de Escazú. El piso, tal como te dije, es el piso. El acuerdo de Escazú tiene que estar inserto en la Constitución. La participación ciudadana, el derecho a la información, eso va a estar inserto, o debería para mí estar inserto. Que no sea necesario suscribir ese acuerdo, que esté inserto, pero lo que pasa es que el acuerdo de Escazú me relaciona con otros países. En ese sentido es útil, ¿ya? Porque la información ya no va a ser solamente para nuestro país, sino que también es una información compartida a nivel regional. Entonces, por eso que también es importante adoptarlo como un acuerdo internacional, pero muchos de los conceptos del acuerdo de Escazú deberían estar en el interior de nuestra Constitución, y en eso lo comparto contigo. Hola. Bueno, Víctor López. Sí, ya. Oye, sí, mira, o sea, primero que nada, me alegra escuchar a Fernando y con esa mirada, digamos, como unicista y apuntando como a un nuevo paradigma. ¿Ah? La única inquietud que me queda es que entiendo que una constitución, ¿ah? Dado su rango, digamos, ¿no es cierto? Y, bueno, bien dicho el rango, necesita una precisión, digamos, de conceptos muy avanzada, muy precisa, ¿eh? Entonces, estando completamente de acuerdo y, como digo, alegrándome con ese concepto de la naturaleza como sujeto de derecho, yo digo, pero ¿cómo definir la naturaleza? Entonces le pregunto a Fernando, ¿tienes ya, digamos, de alguna manera un esbozo del concepto de tal manera que eso pudiera ser operativizado y pudiera ser, digamos, ¿no es cierto?, objeto de análisis, eventualmente va a ser, digamos, llegar a una aprobación? ¿Tienes algo, digamos, respecto a eso? ¿Qué le llamas? ¿A qué le llamas naturaleza? Porque me da la impresión de que eso podría, digamos, generar ya tal grado digamos, de discusión del concepto que pudiera, digamos, anular cualquier avance. Sí, es verdad. Afortunadamente hay avances en la Constitución ecuatoriana, ya que es una Constitución que tiene un poco más de 10 años, donde nosotros podemos tomar su experiencia y sus ejemplos, digamos, para poder, a partir de ahí, poder nosotros ir ampliando eso. Claro, la naturaleza es algo difícil de definir, ¿eh? Porque sabemos que en nuestro lenguaje no hay ninguna palabra que se defina a sí misma, siempre se define con otras, ¿eh? Es lo que le llaman, pertenece al concepto de estructuralista, es una estructura en que ningún concepto vale por sí mismo, sino vale en relación a todo lo demás, a todos los demás. Entonces, la naturaleza, ¿ya? La vamos a tener que definir en esos términos, en términos, digamos, del hábitat, ¿ya? En que vivimos, ¿ya? Y que ese hábitat incluye todas las relaciones de todos los seres vivos y no vivos, ¿ya? En el cual nosotros estamos insertos, ¿ya? Ahora, es un término bastante, por así decirlo, lo percibimos todos sabemos de que estamos hablando de naturaleza. Lo difícil, y en eso comparto contigo, definirlo jurídicamente. Y ahí creo que sí vamos a tener que hacer un trabajo muy acucioso, ¿ya? Sobre todo con abogados que puedan entregarnos una definición que no sea después una definición que pueda descartarse por no ser lo suficientemente amplia para defender realmente lo que nosotros queremos defender. En ese sentido tienes razón, va a haber que estar muy preocupado de la definición de naturaleza, aunque todos, yo creo que internamente
sabemos lo que es naturaleza, pero vamos a tener que definirla jurídicamente, porque en la Constitución la definición tiene que ser jurídica. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Yo tengo una visión, pero de cómo hacerlo, pero no creo que es una definición acabada. Tengo que compartirla con mis otros compañeros y que entre todos tratar de lograr la mejor definición posible para que la naturaleza sea realmente protegida. Hola, don Fernando, ¿cómo estás? Hugo por acá. Hugo. Un abrazo del Maule. Hola. Hola. Don Fernando, súper bueno el concepto. Usted es un seco. Oiga, ¿qué pasa con China? ¿Cómo van a hacer los tratados internacionales? Porque la compañera hablaba del Tratado de Escazú y como que Latinoamérica y Chile, pero nuestro socio comercial, entre comillas, o uno de los que más importa productos a Chile, China. Y los chinos con el medio ambiente no son muy amistosos. Eso no, pues. Saludos desde Perrara, un abrazo, Fernando. Sí. Gracias, Hugo, por la pregunta, porque realmente China, es una opinión personal, es un problema. Porque la manera en que China está operando a nivel mundial, donde solo lo que importa es vender sus productos en condiciones que sabemos que son ecológicamente muy deplorables y socialmente también, ¿ya? Entonces va a ser un problema. Pero nosotros tenemos que establecer una hoja de ruta. Obviamente que no podemos, el día que termine la Constitución, decir ya sacar las relaciones con tal y tal país. No, es un proceso, y ojalá que al menos el tema de los tratados internacionales se pueda revisar, cosa que eso lo dejaron bastante amarrado. ¿Por qué? Porque no podemos finalmente cambiar el sistema neoliberal si no cambiamos los tratados internacionales, porque ellos nos pueden obligar a mantener esos bajos aranceles, ¿ya? Vendernos cualquier producto, ¿ya? No siempre buenos, ¿ya? A precios muy bajos que duran muy poco, ¿ya? Y nos acostumbran a un sistema de consumo del cual para mí es totalmente antinatural. O por lo menos yo recuerdo cuando era chico, una lavadora, un refrigerador duraba 20 años, ¿ya? Hoy día 5 años es demasiado. Entonces la manera de producir tiene que cambiar, ¿ya? La primera ley de la ecología dice producción local. Ojalá nosotros pudiéramos producir todo lo que es factible producir en Chile, lo hagamos acá. ¿De qué manera? De una manera obviamente más ecológica, más sustentable. Por ejemplo, todo lo que es la tecnología no se puede seguir. Delante alguien mencionó los celulares, que a uno lo obligan a cambiar el celular cada 2 o 3 años porque se acaba la batería. Eso debería estar prohibido. Debería cada pieza cambiarse, porque la basura electrónica que estamos generando, ¿ya? Es tremenda. Entonces, todo cuando uno cambia el concepto, por eso yo siempre digo, si la primera ley que tenemos, el primer artículo es la naturaleza es sujeto de derechos, de ahí se derivan todas las demás, ¿ya? Y si nosotros queremos proteger la naturaleza, no podemos estar derrochando materiales, contaminando la naturaleza. O sea, ahí empieza a funcionar ese primer artículo, es decir, por el primer artículo usted tiene que producir productos que sean fáciles de reparar, ¿ya? Que no se boten, que no sean desechables, y en el caso de los chinos exigirle, por ejemplo, que sus productos tengan una garantía de 15 años y no de 5, por ejemplo. Entonces, estas cosas se van manejando económicamente, pero primero tenemos que tener nosotros la decisión. Y lo otro que es importante, y yo no lo mencioné porque no era digamos, el sentido de la charla, yo soy convencido de que si no nos unimos con todos los otros países del hemisferio sur, de Sudamérica, no vamos a lograr todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí hay que unir fuerza, y nosotros tenemos los recursos naturales, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. Entonces, si nosotros tenemos los recursos naturales y estamos unidos, podemos llegar a decirle al resto del mundo, ya, aquí están los recursos naturales, pero no los vamos a gastar a la velocidad que ustedes quieren. Ustedes tienen que cambiar su modo de consumir, y los productos naturales los vamos a ir consumiendo de manera sustentable, de manera lenta, ¿ya? Y pensando en nuevas tecnologías que hagan que todo esto sea reciclable. Y a estos precios, no a los precios que nos compran, porque habitualmente toda la renta se la llevan ellos y finalmente nosotros quedamos con un pasivo
ambiental tremendo, contaminación, relave, zonas desertificadas, producto de los proyectos extractivistas que hemos aceptado durante tantos años. Con respecto a lo de China, me acabo de enterar hoy día que China, donde más consume litio es en Bolivia, y que más encima en Bolivia se están haciendo automóviles bolivianos que están siendo sumamente importantes, y que China prefirió que se hicieran en Bolivia, a pesar de que ellos podían generar sus recursos en su país. Creo que este paradigma está siendo mucho más amplio de lo que podemos observar en este momento, y que creo que la mayoría de los países, o por lo menos la mayoría de la gente que vive en cada territorio, está teniendo una visión un poco más amplia de poder volver a esa conservación, porque sin la naturaleza nosotros no vivimos, así de simple. Entonces, creo que por los tratados internacionales, que yo creo que eso sería como los términos más dificultosos por un tema de comercialización, puedan ser, se puede ver de manera muy como no vamos a llegar. Y yo creo que no, yo estoy pensando igual que Fernando. Yo creo que estamos en el momento justo para hacer el cambio y subir las escaleras y no bajarlas, sino que ya bajamos tanto que para aquí más, si ya conocemos el infierno, yo no quiero seguir así, ¿alguien más quiere? Yo quiero recuperar todo y que todos podamos vivir de buena forma. Y creo que China tendría esa visión, no el Partido Comunista Chino, estoy hablando de China como territorio completo. Las visiones de cada partido, por eso creo que la política no está en estos momentos, creo que tiene que ver mucho con el individuo, porque si cada individuo con su autonomía se logra unir en este momento, podemos hacer un cambio muy profundo. Y si ya llevamos una luz que fue muy oscura en un momento por acontecimientos que ya vivimos y que fueron muy negativos, creo que este es el momento de llevar una luz brillante y hacer un cambio global con todos los territorios, ya sea aquí a niveles regionales y obviamente en toda América, porque tenemos todo, es verdad, si no, ¿por qué vendrían a quitarnos todos nosotros? Es como ilógico. Si tenemos todo, entonces volvamos a recuperarlo, entreguémoslo, si nadie dice que no, que estemos todos bien planetariamente, pero que no sea con la locura desquiciada que han tenido todo este tiempo por un tema de dinero que el papel no vale nada, pues. O sea, todo lo demás es mil veces más importante. Sí, bueno, yo creo que es un cambio de paradigma y el mundo está a puerta de dos. Bueno, ustedes saben que hace 2 años el informe del panel intergubernamental de cambio climático, que lo está hecho por las Naciones Unidas, que es una institución muy conservadora porque está controlada por los 5 países más poderosos, que más contaminan, que más armas venden, tuvieron que aceptar que los científicos ya, porque habían frenado eso, ya dijeran un poco algo de la verdad, que a partir del año 30, en cualquier momento pasamos 1,5 grados de la temperatura de la época antes de la revolución industrial, y se sabe que después de 1,5 grados, en cualquier momento viene el punto de no retorno, o sea, el año 30. Y además la Naciones Unidas dice, y no más de 20 años más. Entonces, estamos al borde del precipicio y pareciera que caminamos por la calle sin tener conciencia de eso. ¿Y por qué no tenemos conciencia de eso? Porque están todos los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones, en Chile y en el mundo entero, que nos impiden reflexionar sobre estas cosas tan importantes. Por eso es que yo creo que acá en Chile nos tenemos que jugar por esto, jugar por una constitución distinta, ¿ya? Y poder, así como fuimos los responsables del neoliberalismo, capaz que seamos responsables de la solución para este sistema tan destructivo que fue el que nació aquí con el sistema neoliberal. Fernando, por tu tiempo, por tu disposición, te agradecemos. No, de nada, pues Jorge, encantado. Muchas gracias. Y recordaba las palabras de este neurobiólogo italiano, Mancuso, que dice que el futuro es vegetal, es decir,
si nosotros estudiamos naturaleza, las plantas en particular, que han durado tanto en el planeta, mucho más que nosotros, de forma mucho más inteligente, vamos a tener que aprender mucho de ellas. Así que te vamos a estar colaborando, Fernando, con ideas mucho más desarrolladas, ya en energía solar, en agricultura orgánica, en permacultura, porque este grupo es potente. Si te has fijado, es un grupo muy bueno y te vamos a aportar, esperamos, bastante y que sigas con alta fuerza. Y voy a necesitar el aporte de ustedes que tienen tanta experiencia en estos nuevos métodos de cultivo y cómo eso se inserta en una nueva forma de vida. Así que yo también agradecido del contacto que he tenido con la permacultura gracias a Jorge, ¿ya? Me he podido introducir más en el trabajo práctico, efectivo que se realiza aquí en Linares en Permavida. Así que gracias también por esa oportunidad. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, yo creo que este es el inicio nomás, porque vienen muchos temas que podríamos tratar. Sí. Por ejemplo, cuando conversaban, me venía al recordar el tema de la 5G. Sí, también es un tema. Que es un tema complejo, que se requiere conversarlo, porque esto de las altas tecnologías también nos están afectando y hay que tratarlo, hay que conversarlo y hay que instruirse. Sí, efectivamente, es un tema delicado también. Sí. Bueno, muchas gracias por la asistencia y por haberme escuchado en esta charla, y que son temas interesantes y qué bueno que ustedes estén interesados porque creo que esto es importante. Sí. Fernando, solamente mis mejores deseos porque vas a estar muy desilusionado en un poquito tiempo más, ¿ya? Gracias. Porque en realidad aquí se ha abarcado todo el planeta y en realidad estamos hablando solo del proyecto, ¿no es verdad?, constituyente de un pequeñísimo país como es Chile. Y por otro lado, porque además te vas a dar cuenta de que se van a alinear demasiadas fuerzas, digamos, que no van a permitir que puedan penetrar estas ideas que son ideas revolucionarias y que están más allá del día de hoy. Es un proceso de educación muy largo todavía para que la gente común y corriente pueda entender siquiera lo que tú has dicho acerca de un paradigma de donde nuestra casa es la que hay que cuidar primero, porque para ellos el concepto casa es solamente las cuatro paredes y no se dan cuenta que nuestra casa en realidad es oikos, ¿no? Bueno, pero por eso, claro, ya te deseo lo mejor porque muchas gracias. Va a ser fuerte. Así que mucha fuerza. Aquí nosotros te podemos dar mucho apoyo en ese aspecto. Lo voy a necesitar entonces. el pesimismo y el optimismo. Vamos. Ya, amigos, que estén bien. Bueno, nos vemos. Listo, gracias. Chao, que tengan buena noches. Adiós. Gracias, chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Chao.